Muy buenas noches, aquí estamos en Mar de Ajó, Partido de la Costa, en Radio AM 1440, con una noche fresquita, por denominarlo de alguna manera. En los controles, Diego Rolo Rojo. En los controles, la producción, la edición y la creatividad. En este programa que hemos dado en llamar Entrevista con Propuestas. Y ahora con ustedes, la columna de Tato 30. Esta es la columna de Tato 30. Bueno, y en fin. Así que bueno, pero vamos a hablar de otra cosa que no sea la pandemia, que la televisión nos vuelve loco. Totalmente. Así que vamos a hacer que la mente vaya para otro lado también. Y hoy, ¿qué tema has elegido, Tato? Lo elegiste vos me dijiste, che, me interesaría ver por qué, la pregunta tuya era, ¿por qué los países nórdicos de Europa o escandinavos son distintos o son diferentes? Bueno, no te voy a negar que estuve la semana estudiando porque es un tema muy amplio. Les advierto a las y los oyentes que esto es una conclusión personal. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar datos fiables y específicamente no marcan las diferencias. Aparte funda mucha literatura neoliberal, con lo cual no es digna de respeto en ese sentido en cuanto al análisis. Primero, bueno, plantear a las y los oyentes quiénes son los países del norte o de quiénes estamos hablando. Básicamente es Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Y dos casos particulares que por tradición, no geográficamente, pero por tradición histórica se los considera nórdicos, que son Islandia y Groenlandia. ¿Sí? Sí. Groenlandia, ya Groenlandia, por ejemplo, tiene la particularidad de que, aunque depende de Dinamarca, es un estado autónomo, ¿no? Tiene su propio parlamento, su propio primer ministro. Y en el caso de Islandia también es un caso particular, porque también fue dominio de Dinamarca, y recién en 1944 se declara independiente. Pero digamos que en el caso de Islandia es muy similar el desarrollo. Pero bueno, ¿por qué son distintos? Yo siempre traté que en el marco histórico de lo que uno va desarrollando, hablar de los cambios y las permanencias. Hay permanencias que hay que rastrear para ver determinadas características de los pueblos. Lo que yo saqué más o menos en conclusión es, en principio, son pueblos, a estos actuales países, que tienen una identidad étnica y lingüística común. Digamos que hay un sueco puede entender a un noruego pese a los giros idiomáticos que puedan tener, y también con los dinamarqueses. Son un poco más difíciles con los finlandeses, pero sí hay, por ejemplo, en las universidades finlandesas, las cátedras se dan en sueco y en finlandés y en finés. Ahora, rastreando la antigüedad de estos pueblos, que va a ser una de las características que yo dije, o sea, primero tener en cuenta que son pueblos de una identidad étnica y lingüística común. Después, que no se caracterizó por ser pueblos que fueran invadidos, ¿no? Y eso se lo vamos a desarrollar. ¿Cuál es el origen de los pueblos? Mucho más acá de la de piedra, no vamos a venir más acá en el tiempo. Básicamente fueron tribus, la mayoría fueron tribus germánicas, o sea, de la zona de Alemania, que ingresaron siglo II, siglo III o antes a esta zona. Primero, difícil de ingresar porque es una zona también que vamos a referir a las condiciones climáticas, ¿no? Sí, sí. Esa identidad, que no dejó de tener conflictos, se puede definir en torno al concepto más cercano a nosotros, que es el de los vikingos, ¿no? O sea, esa podría ser la primera identidad de todos estos pueblos. Los hubo vikingos en Noruega, en Suecia, en Finlandia. Otro elemento a tener en cuenta es que la región nunca fue tocada directamente por el Imperio Romano.
lo que permitió el desarrollo de esa cultura vikinga. Un datito para tener en cuenta. Para comprender estas cuestiones, por ejemplo, veamos que el límite extremo del Imperio Romano en la zona europea coincide en el paso del tiempo casi exactamente con el desarrollo del Imperio Ruso y la posterior Unión Soviética. O sea, los pueblos eslavos no fueron sometidos por los romanos. Entonces, a tener en cuenta esto, otro dato, ¿por qué son distintos? Muy bien. A partir de ahí, no son pueblos invadidos, como dije, sino que fueron casos de pueblos invasores. O sea, eran ellos, sobre todo a partir de la cultura vikinga, los que invaden. Más, son los que van caracterizando, dándole forma a actuales países como Inglaterra, como Francia, como Bélgica. No olvidemos que los ingleses históricos anteriores, antes de ser ingleses, eran sajones, ¿no? De ahí viene lo de anglo-sajón. Claro. Bueno, pero el desarrollo de lo que después va a ser Inglaterra va a ser producto de invasiones normandas, ¿no? De Guillermo el Conquistador, que viene del norte de Francia. Entonces, otro elemento a tener en cuenta, zona que no fue tocada por el Imperio Romano, con lo cual fue desarrollando una cultura autónoma. Después que no fueron pueblos invadidos, sino que invasores, como el resto de Europa, los hunos y antes los celtas, visigodos, ostrogodos, o sea, mantuvieron un determinado aislamiento, ¿sí? Uh-huh. Después otro elemento que los puede hacer distinto y no es menos importante, que son las condiciones climáticas, ¿sí? Básicamente, que lo llevaba, por cuestiones de supervivencia, más a la cooperación entre las tribus, entre los distintos reinos o pequeños reinos o dominios que había, a cooperar que a enfrentarse. Se enfrentaron, pero básicamente era predominaba lo que sería la cooperación. Observemos estos rasgos, ¿no? Cómo se va logrando esta identidad de estos pueblos nórdicos. Hay un intento de unificación de todo esto, y eso se logra a través a partir del siglo IX, X, que fue una unificación del noruego, el rey Harald, que va a organizar por lo menos toda la zona de la que es la actual Noruega. Pero después vendrá una serie de unificaciones, desunificaciones, va a ser un constante cambio de tablero en esta zona. Lo que para mí, después de lo leído, es el motor del desarrollo de los pueblos nórdicos, y que va a partir de Suecia y el desarrollo del Imperio Sueco. Incorpora todos estos países, menos Dinamarca, gran parte de Noruega, todo Suecia y gran parte de Finlandia. Esta unificación se da fundamentalmente bajo el poder del rey Gustavo Adolfo II y Carlos Gustavo X, que llegará, siglo XVI-XVII, a ser la tercera potencia de Europa, y va a tener una constante articulación con el resto de Europa, y ahí se va, entre comillas, a modernizar. Estamos hablando siglo XVI, XVII, XVIII. Es importante lo de Gustavo Adolfo, que va a ser un elemento importante en las disputas de todo el territorio europeo, y va a ser lo que lo va a hacer meter en la modernidad, ¿sí? También en todo este periodo va a ser la introducción, muy a tener en cuenta, de la religión protestante, básicamente del luteranismo que viene de Alemania. Pensemos que eso será a mediados del siglo XVI, ¿no? Ajá. Y que también va a dar una característica cultural que vos me la mencionabas hoy, si querés poder mencionar, para no mencionar algo, que va a ser la lectura y el estudio a partir de la religión de núcleos, a partir del clima, digamos, que ya después lo voy un poco a ir definiendo, que daba a la introspección, meterse dentro de los distintos lugares donde se habitaba. La separación actual en los países son todas
del siglo XIX y del siglo XX. O sea, todas estuvieron de alguna forma dependiendo una de otra. Islandia dependiendo de Dinamarca, Noruega dependiendo de Suecia. En el siglo XIX, fines del siglo XIX y principios del XX, recién se reestructuran como los países de la actualidad. Dato a tener en cuenta es la importancia que va a tener la Segunda Guerra, y entre ellos la neutralidad sueca. Sueca va a ser, junto con España, por distintos motivos, junto con España y Suiza, los países que van a ser, se van a abstener de participar y siendo neutrales en la guerra. El caso sueco fue muy particular, porque tanto le brindó recursos a los nazis como le brindó recursos a los aliados, digamos, que negociaba con ambos bandos. El caso de Finlandia es más complejo. ¿Por qué? Porque en el principio de la Unión Soviética es invadida por la Unión Soviética, entonces no le quedaba otra a Finlandia que aliarse con los nazis. Una vez terminado el pacto ruso-alemán, va de alguna manera, después de la invasión soviética, a tener mejores relaciones con la Unión Soviética. Es un caso muy particular el de Finlandia. Una cuestión a tener en cuenta, que lo que dije dejar para el final, pero lo digo ahora, es que tanto en el norte, de Noruega, de Suecia, como de Finlandia, sobre todo en Finlandia, existe una cultura aparte, que tiene un origen distinto. Son los lapones. Los lapones siguen viviendo, de alguna manera, desde luego con algunos adelantos tecnológicos, siguen viviendo del reno y de una vida muy comunitaria y casi también como un estado autónomo, que depende de Finlandia, de Suecia y de Noruega, pero funciona como una cultura autónoma, es respetada por los distintos gobiernos. Entonces, más o menos dejar en claro esta cuestión, ¿sí? ¿Qué datos tienen que pueden servir a lo largo del tiempo como algo distinto? Como dije, unidad étnica y cultural y lingüística, una región que nunca fue invadida, todo lo contrario, fueron invasores, nunca fue tocada por la influencia del Imperio Romano, las condiciones climáticas muy semejantes, y estos intentos de unificación que se dieron a lo largo de este tiempo. Todo el desarrollo económico y sociocultural se dio con una fuerte presencia del Estado, sobre todo en el desarrollo de las políticas públicas en cuanto a salud, cultura y educación, y dependiendo de la coyuntura de la intervención del Estado en la actividad económica. Hay que conservar algo también muy interesante, una fuerte defensa de toda, salvo algunos sectores muy particulares, de la tradición monárquica. Salvo Finlandia, sobre todo por la influencia de la Unión Soviética, tanto Suecia como Noruega como Dinamarca son monarquías constitucionales, y se respeta mucho la figura de la monarquía, pero esas monarquías no intervienen en la acción, queda como una tradición en la acción de gobierno. Lo que dicen los suecos, ponele, porque si vos le cuestionás, sí, ustedes son muy avanzados, pero tienen una monarquía, y ¿sabés lo que responden casi al unísono los socialistas, los conservadores, en fin, un buen espectro? Es que son la nación, que la monarquía es la nación sueca, el espíritu de la nación sueca. Eso es lo que ellos dicen. Claro, y vos fíjate que yo te marqué la importancia, la impronta que le pone ese rey, Gustavo Adolfo II, y la impronta que va a tener la monarquía. Con lo cual eso es permanente. Otro elemento que no casi va sin solución de continuidad. Casi todos los gobiernos fueron en los tres países de tendencia socialdemócrata, pero fue una socialdemocracia, salvo en la actualidad que ya se modificó y lo vamos a ver, que no fue impactada en ningún momento por la oleada neoliberal. Eran socialdemócratas, ya que inclusive aún bajo gobiernos conservadores
la presencia del Estado no se corrió. Y a eso acompañó la sociedad. De ahí la consolidación de toda una estructura cultural y socioeconómica determinada. ¿Quiere decir que eran gobiernos socialistas? No, no eran gobiernos socialistas. Había una economía de mercado, había actividad privada, pero ¿qué pasaba? Esa actividad privada durante muchísimo tiempo funcionaba, pero era fuertemente controlada por el Estado. Sobre todo impositivamente, digo, para todos estos que hablan ahora de, ¿no? El promedio de la carga impositiva de los privados ronda entre el 50 y el 45%, ¿sí? La carga que pone el Estado. ¿A dónde va dirigida esa carga impositiva? Básicamente es lo que yo te decía de la presencia social del Estado en educación, en salud, en cultura. Tato, a vos, entonces el día jueves vamos a seguir con este tema de los países nórdicos y la característica socioeconómica, cultural, histórica, lo estás planteando vos, lo venís planteando muy bien. Y bueno, sí, aparte que fundamentalmente de Finlandia tengo data muy fresca, porque tengo una gran amiga que vivió mucho tiempo en Finlandia, estuvo hace poco allí y podemos tirar data